Bueno, muy bien, ahí estamos hablando justamente de este proyecto de ley, lo que se busca para Neuquén, de poder considerar a la educación como un servicio esencial. Un tema que vuelve a generar debate y vuelve a poner en el tapete la discusión sobre el derecho a huelga y la discusión, o vuelve a ponerse en el centro de la discusión el tema de la educación, ¿no? El tema, este proyecto de ley presentado por la diputada del PRO y del Nuevo Compromiso Neuquino, Mercedes Tulián, para declarar de esencial a la educación. Hay un antecedente en la provincia de Neuquén, un antecedente de un decreto que había firmado y presentado el ex gobernador de la provincia, el doctor Jorge Zapag, en donde se había declarado esencial la educación, pero con algunos aditamentos, algunas cuestiones que son distintas a este proyecto de ley. Primero, que no era un proyecto de ley, que era un decreto, que se había dado en el marco de conflictos con el gremio docente en aquella situación. Pero además, con la diferencia de que no se trataba de un proyecto de ley. Esto ya lo que busca es llevar el debate a la legislatura, llevar el debate a que esto se transforme en una ley en la provincia de Neuquén. Sin duda generar un antecedente, pero además pone, como decíamos recién nuevamente, esto en el centro de la escena porque lo dice la diputada, después vamos a escuchar la palabra de la diputada Tulián, no es intención, dice ella, debatir sobre el derecho a huelga o poner en discusión si el derecho a huelga está bien o está mal, pero lo que intenta es poner como centro de la escena o como centro del debate el derecho de los niños y de las niñas a poder educarse. Ella hace hincapié en el artículo 14 de la Constitución, ella hace hincapié en el derecho de las personas, no solamente a trabajar, sino que del derecho de las personas al libre acceso a la educación. Es interesante este proyecto de ley en el que se abren algunas puertas para después poder debatir junto al resto de los diputados en cuanto a la reglamentación. Vos sabés y saben todos que primero se presentan los proyectos de ley y que después, cuando se comienzan a debatir las reglamentaciones, hay algunas cosas que se dejan al libre albedrío para poder debatir junto al resto de los representantes, ¿no? De cada uno de los partidos políticos allí en las cámaras legislativas. Pero lo que se intenta es, en definitiva, y como para resumir el proyecto, es que las escuelas, al declarar esencial la educación, es que ante una medida de fuerza, en este caso sería de un gremio que representa a los docentes, en el ámbito de la provincia de Neuquén, los directores de las escuelas o de los establecimientos educativos deban garantizar primero los 180 días de clase, pero en el caso de una medida de fuerza en particular, en un día específico, deban garantizar que las escuelas permanezcan abiertas para que se garantice, valga el juego de palabras y perdón por la redundancia, al menos el 75%, y ahí es donde deja abierto la diputada, ahora lo vamos a escuchar, el debate, el antecedente del decreto que existe del ex gobernador neuquino establecía el 50% de la jornada diaria, ¿sí? Que garantice la apertura de la escuela, al menos que se cumpla con el 75% de la jornada diaria dentro del establecimiento educativo. Eso es lo que dice el proyecto de ley, pero deja abierta la posibilidad que eso se pueda debatir en el ámbito de la reglamentación, dice la diputada Tulián, para poder debatirlo junto al resto de los... Lo que parece interesante, y ya los medios, y ya han puesto el grito en el cielo los sindicatos que representan a los docentes, porque lo sienten como un ataque a su libre posibilidad de expresar su derecho a huelga en cuanto se sientan, justamente ante la posibilidad de expresarse ante una situación irregular que ellos crean. José, tenemos el audio de la diputada Mercedes Tulián. Lo vamos a escuchar, ¿qué te parece? Lo escuchamos. Buscamos garantizar la protección y promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asegurando un mínimo de 180 días de clases, este acceso a la educación, que es un derecho de, de los estudiantes. También creemos que puede convivir con el derecho a huelga de los trabajadores de la educación. Por eso el proyecto establece, para garantizar este derecho de los
estudiantes, la apertura de las escuelas y la permanencia de los estudiantes durante toda la jornada escolar en el caso de una medida de fuerza. O sea que los directores deben garantizar la apertura de las escuelas y reorganizar, por lo menos para garantizar en un 75% todos los niveles, la jornada educativa. Y en el caso de los albergues, las escuelas albergues, las escuelas especiales y las escuelas con comedores, de un 100%. No, repito, no estamos en contra del derecho a huelga, sino que buscamos que esta medida de fuerzas no afecten tanto a los niños como a sus padres, que también tienen el derecho de trabajar, más en este contexto tan importante económico. Estamos convencidos que ambos derechos pueden convivir si se organiza y se prioriza la educación de los derechos de los niños. Bueno, ahí, José, estábamos escuchando una parte del audio de la diputada, pero en base también a lo que nos estabas mencionando vos, justamente, ¿no? Lo que se quiere llegar, por lo menos a un 75%. Sí, José, te escucho. Y fíjate que se suma un detalle más que suma la diputada en su audio. No solamente el derecho de los niños y las niñas a estudiar, sino que también el derecho de sus padres a trabajar. Y ahí se abre un debate más que incluso está abierto a nivel nacional, que es el tema de las huelgas cuando se llevan a los piquetes, al corte de las rutas. Pero bueno, sí, es un gran debate que se abre en la provincia de Neuquén, un gran debate que se abre y que seguramente se trasladará al recinto legislativo, a la Cámara Legislativa, al Poder Legislativo de la provincia, y que seguramente sentará su precedente, si es que avanza esto en la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén, para ver qué ocurre con esto a nivel nacional, porque sin dudas que el tema de la educación y que el tema de las protestas, de las huelgas y del derecho a huelga es uno de los temas de los que se viene hablando y mucho a nivel nacional desde el 10 de diciembre a esta parte. Bueno, hay un antecedente también interesante para destacar, José, es que según un informe por parte de la Coalición por la Educación Argentina del ciclo 2023, registró que Neuquén ha sido una de las provincias, la tercera en este caso, en tener la menor cantidad de días de clases. Así que me imagino que también debe ser una de las causas que ha impulsado este proyecto de ley por parte de la diputada. Y es uno de los datos con los que acompaña la diputada la presentación del proyecto e incluso la comunicación a los medios de esta presentación del proyecto de ley, porque justamente argumenta, y bien argumenta, ¿no?, esta necesidad de que los niños y niñas neuquinas tengan la posibilidad y la garantía de que van a poder cumplir o cumplirse con estos 180 días mínimos de clase en la provincia de Neuquén, y esta necesidad, porque lo escuchábamos recién en el audio de la diputada Tulián, no afecta o pueden convivir el derecho a huelga con la garantía de que las escuelas estén abiertas, pero en algún punto entendemos, y se entiende así, por eso se abre la discusión, ¿no? En algún punto, el derecho de uno termina cuando comienza el derecho de otro, y ahí es donde va a comenzar o se dará el debate seguramente de la negociación en cuanto a la reglamentación, o a lo que deberá ser la reglamentación de esta ley en caso de que se transforme en ley en la legislatura de la provincia de Neuquén, porque si se deja libre albedrío para el derecho a la huelga, no se podrá cumplir con este proyecto de ley que busca declarar esencial, o habrá que buscar un término medio para que puedan convivir estos dos derechos a los que hace alusión la diputada del PRO Nuevo Compromiso Neuquino. Nuevo Compromiso Neuquino es un partido de la provincia de Neuquén, pero que tiene alianza con el PRO a nivel nacional, que tienen una misma forma de pensar y que ha llevado a varios diputados a ocupar bancas hoy en la legislatura de la provincia de Neuquén. Bueno, José, un proyecto de ley que es amplio para debatir, ¿no? Me imagino cómo ha sido tomado también por los medios de comunicación en esa provincia, cuáles deben ser los argumentos en contra y a favor también de este proyecto y los antecedentes que hay, como vos nos mencionabas al principio. Sí, vos sabés que es un proyecto de ley que seguramente generará mucho debate en el recinto, pero que es un proyecto de ley que hacia la sociedad ha tenido un visto bueno, algo similar a lo que ha ocurrido hacia afuera y a nivel nacional. A ustedes les pasará algo similar, uno lo recibe con
con un buen, o sea, la percepción, y lo hablábamos el otro día cuando charlábamos sobre otras noticias que llegaban desde Neuquén y lo veíamos más, nos sacamos el traje de periodista en esto y hablamos más desde el sentido común y charlábamos con vos la otra vez cuando hablábamos de decir, bueno, esto como papá, esto como mamá, uno lo recibe desde otro lugar, porque en definitiva nos toca cumplir el rol de periodistas, pero no dejamos de ser papá, no dejamos de ser mamá y no dejamos de ser ciudadanos de a pie en distintas cuestiones de lo que nos toca en lo cotidiano. Y entendemos lo que es que tu hijo no esté o no tenga clase, entendemos también de lo que se trata de que no alcance el sueldo a fin de mes, entendemos, no digo por la cuestión nuestra, digo por la cuestión del docente que debe reclamar y de la situación que le toca atravesar a cada uno de los trabajadores, y entendemos también de que deben convivir esas situaciones. Bueno, ahí está el debate que deben dar los legisladores, ahí está el debate que deben dar los diputados, y es interesante que se pueda hablar de esto, es interesante que los diputados puedan hablar de que deben encontrar un punto intermedio entre lo que es el debate del derecho que tienen los docentes o del derecho a poder pedir por lo que les corresponde sin afectar el derecho a la educación de los jóvenes. Y esto no es una opinión personal, seguramente tendrá algo de subjetivo porque cada uno tiene su subjetividad, pero digo, es un sano debate que se dé esto en la legislatura, que la legislatura esté hablando de estos temas, y es un sano debate que esto también se pueda transmitir o se pueda contagiar a nivel nacional, porque en definitiva lo que estamos hablando es de mejorar estamos hablando de, mirá estas dos palabras, educación y esencial. Sí. Mirá qué importante que es esto, de que se esté hablando de esto a nivel nacional a través de un proyecto de ley que se presenta en la legislatura de la provincia de Neuquén. Así que ojalá que esto tenga un visto bueno, ojalá que esto pueda avanzar, ojalá que esto mejore la calidad educativa y ojalá que esto sirva para mejorar ambas cosas, para que los trabajadores tengan lo que les corresponde, pero también para que los chicos puedan ir a las escuelas, que las escuelas estén abiertas y que en definitiva esto mejore la calidad educativa de nuestros hijos, porque los que van a las escuelas son nuestros hijos y nuestras hijas. Sí. Y esto va a hacer que tengamos una mejor sociedad. Bueno, justo hablando, ¿no? Mi opinión, No, está muy bien, José. Bueno, hablando de lo que vos me mencionabas recién, ¿no? Como padres, saliendo del rol de periodista, una de los puntos que me llamó la atención es justamente que en la provincia de Neuquén, en las salitas de 3 y de 4 años, no se tomaba como obligatorio, o sea, no en su totalidad, pero había un gran porcentaje de que los padres decidían no enviarlos, ¿no? Cuando es fundamental. Hablamos de educación y esencial, como decías vos recién. Claro, el tema es que es obligatorio, pero lo que se ha descubierto, o lo que está saliendo a partir de las encuestas, de las encuestas o de los datos estadísticos del propio Estado, es que hay muchos padres que no los están enviando. O sea, la educación y que los niños vayan a los centros de desarrollo infantil, así se les llama, lo que antes llamábamos guarderías, los centros de desarrollo infantil que incluso el Estado tiene, que no den abasto es otra cosa y es un tema a discutir de aquí hacia adelante, y no estoy diciendo que esté mal o esté bien, claramente hace falta mayor estructura, pero es obligatorio, pero hay muchos padres que no, y ahí sí hay que hacer un trabajo de educación y un trabajo social y un trabajo de concientización de la importancia de que los niños desde los 3 años puedan acudir, más allá de la importancia y también de la necesidad de muchos padres de que los niños tengan, de muchos padres de poder contar con un espacio para poder trabajar, ¿no? Para que los niños ya tengan un espacio no solo de contención, sino la familia de que tengan un espacio para que los niños puedan estar y poder ellos, padre y madre, hoy trabajan, en la mayoría de la familia. Pero de la necesidad, y esto decía, de la concientización, perdón si me voy por las ramas, la concientización en las familias de la necesidad de que los niños desde los 3 años ya estén en salita de 3, desde los 4 años ya estén en la salita de 4. Bueno, ese es un trabajo que se tiene que hacer. Es de educación, es de concientización y es una gran responsabilidad de todos nosotros también, y aquí un llamado a lo que tenemos que hacer como comunicadores, pero también del Estado, en las campañas de comunicación, y también bienvenidos sean estos proyectos, porque cuando se argumentan y se sustentan en este tipo de estadísticas, que también las tiene el propio Estado, vienen a esto,
porque ojalá que esto declare la ley de esencialidad. Y llama la atención hoy y surgen los títulos como, decime si me estoy yendo por mucho en el tiempo, pero surgen los títulos, vamos bien, sí. surgen los títulos y ponen en jaque esto de, bueno, esto va o atenta contra el derecho a huelga, y esto es lo que surge como título a nivel nacional. Pero en definitiva, después vas a ver que como se argumenta y se sustenta en una estadística que tiene que ver con esto, con que hay muchas familias que no envían a sus chicos a la sala de 3 y sala de 4, ojalá que esto después en la reglamentación tenga una campaña de concientización o surja o derive en una campaña de concientización para que se trabaje desde el Estado y que la legislatura en la reglamentación proponga al Estado, a la Secretaría de Comunicación del Ministerio de Gobierno, de donde esté la Secretaría de Comunicación del Gobierno Provincial, para que haga una campaña de concientización, o al Ministerio propio de Educación del Gobierno de la provincia, para que los padres entiendan la importancia, no lo digo peyorativamente, sino que para sumar, entiendan la importancia de que su hijo desde la sala de 3, o sepan que es obligatorio que los niños tienen que estar desde la sala de 3 en los centros de desarrollo infantil, porque tiene que ver con el desarrollo de los niños, porque suman el desarrollo de su hijo y de su hija. Bueno, y me imagino también, sí, me imagino también, José, que es un proyecto de ley que impacta de alguna manera con los gremios, ¿no? Con aquellos paros, con las movilizaciones, cómo afecta también a aquellos que no se presenten a trabajar, de alguna manera se ven afectados. Entonces es un tema amplio para debatir. Bueno, y ahí viene la parte política y que seguramente será la parte con mayor discusión, ¿no? Que habrá en el recinto legislativo y seguramente también con mayor discusión que habrá en la parte política y mediática de aquí hacia las próximas semanas y próximos meses mientras se debata en el ámbito de la legislatura. Bueno, José, nosotros vamos a seguir atentos a ver qué es lo que pasa para los próximos días y bueno, agradecerte por esta comunicación vía Zoom. Ha sido realmente un placer escucharte. Un placer para mí, un saludo grande para vos y para toda la teleaudiencia.